La verdad que sí, un año más y muchos, 42 años de lo que fue realmente la gesta de Malvinas, en la cual, bueno, nosotros al ser tan jóvenes nos tocó vivir esta experiencia de vida que nos marcó para toda la vida y bueno, estamos orgullosos de haber defendido la soberanía y la patria, a hacerla con todo el coraje porque no éramos ni chicos de la guerra ni los pibes de Malvinas. Nosotros éramos jóvenes, valientes, fuimos jóvenes, valientes y jóvenes soldados que defendimos nuestra patria y defendimos nuestra soberanía. Así que bueno, la reflexión es que ese sentimiento nuestro lo seguimos manteniendo durante estos 42 años, donde bueno, pregonamos y en las escuelas, como Ariel, todo eso que nombró la maestra, de ese recuerdo tanto pasado y el presente y la emoción que tenemos por haber sido y seguimos siendo excombatientes de Malvinas. Lo que nosotros queremos es seguir que esto no pase y quede en el olvido. Entonces siempre tenemos que mantener la llama encendida de lo que fue la gesta de Malvinas. ¿Cómo lo han transitado ustedes estos 42 años? Desde un tiempo en el cual era como una fecha olvidada, ¿cómo vivieron ese regreso de Malvinas? Sí, bueno, lamentablemente los primeros 10 años fueron de desmalvinización por parte del Estado. Hubo un abandono por tanto del trato y del reconocimiento, que recién ahora, unos 10, 15 años hace, donde tanto el gobierno como la gente está teniendo y respetando y dando el reconocimiento debido que tienen que tener toda persona que hace y que le tocó vivir una guerra. Pero los primeros 10 años realmente, bueno, lo estuvimos sufriendo mal, no teníamos ningún reconocimiento, pero bueno, hoy en día se ha revertido esa situación y bueno, y más con la ayuda que los primeros y los más fundamentales es la familia, y ahí donde nosotros tenemos la contención que nos faltó cuando éramos jóvenes y apenas volvimos de la guerra. La familia fue la que más nos apoyó y nos sacó adelante. ¿Cómo fue ese regreso? Bueno, el regreso fue oculto. Realmente nosotros llegamos en el Norland el 21 de junio a Puerto Madryn y de ahí directamente al regimiento, pero bueno, en los colectivos, en los trenes, los chicos que volvían a Buenos Aires, todo oculto. Nos tuvieron un mes, nosotros volvimos el 9 de julio, nos dieron la baja, pero bueno, la emoción fue cuando llegamos al pueblo. Ahí verdaderamente la gente, justo llegamos el 9 de julio, estaba todo el desfile, nadie sabía ni mis padres sabían que nosotros veníamos de regreso, ni siquiera sabían si estábamos vivos o no. Precisamente eso te iba a preguntar, 42 años atrás no existían los celulares, no existía el WhatsApp, tus papás decías no sabían si estaban vivos o no, ¿se encontraron en ese momento y ahí se enteraron que estabas vivo? Exactamente. Nosotros ahí con Negardo, de Sosa de Las Varillas, llegamos en colectivo a Córdoba, de ahí a Villa María, de ahí justo había un muchacho de Pozo del Molle que estaba esperando el padre de Buenos Aires, así que nos trajo, éramos 7, todos amontonados, bueno, y yo me bajé en la fábrica, mi papá trabajaba en Sancor, ahí a la entrada del pueblo, y bueno, ahí me vio que... Justo cuando estaban festejando el acto por el 9 de julio. A la tarde, pero nosotros llegamos a las 6 de la mañana al pueblo y nadie sabía que nosotros, ni siquiera mi padre estaba trabajando, que sabía que estábamos volviendo y tampoco sabían que estábamos vivos. Así que realmente la emoción fue grandísima. Imaginamos ese reencuentro, ese abrazo. Exactamente. Ahí la gente, yo entré en la fábrica porque apenas me vio el de la garita, me llevó, tu papá está en tal lugar. Bueno, toda la gente ir a abrazarme, los compañeros ahí. Así que la verdad que sí, fue muy emocionante, la verdad que sí. A ver, Edgardo, en tu caso, ¿cómo se está viviendo este nuevo aniversario, estos 42 años? Bueno, para nosotros todos los años es una emoción llegar a esta época, porque bueno, uno tiene sus recuerdos que nunca te vas a olvidar lo que hemos pasado y bueno, contento de poder estar pasando con los compañeros que hemos estado juntos. Recién ahí Jesús decía desmalvinización.
los primeros años después de la guerra. ¿A qué atribuís, por qué considerás que pasa eso? Pasó con la guerra de Vietnam, por ejemplo, donde eran como ocultos quienes volvían de la guerra después de haber defendido el país. A ver, ¿a qué atribuís que se debe eso? No sé qué decirte, pero lo que sí que te puedo decir que 10 años nadie se acordó del combatiente, porque es una cosa que fue un dolor muy grande para uno, a pesar que era joven, que uno vino acá, empezaste a salir, uno se trató de olvidar el que estaba contenido. Yo estoy agradecido a mi familia que siempre estuve contenido por ellos, porque bueno, vos viste la cantidad de que se suicidaron por no estar contenido, por muchas cosas. Yo agradezco a eso. Bueno, pasaron unos 10, 12 años que verdaderamente fueron... ¿Esos años cómo se vivieron con el recuerdo de Malvinas tan latente? Y era difícil porque vos a la noche soñabas, como hoy los pasa a veces más de una vez que parece que te llaman a hacer el servicio militar, vas a decir, tenemos 60 años, chicos, pues existe esas cosas. Y bueno, imagínate vos los primeros años, fue tremendo. Bueno, ¿en qué parte de Malvinas estuviste? Yo estuve en Bahía Foc. Llegamos a Puerto Argentino, estuvimos alrededor de una semana, en caso mío me trasladaron en helicóptero, donde fuimos a Bahía Foc, que estuvimos los 75 días ahí. ¿El arribo a Malvinas, en tu caso, cuándo fue? ¿En qué fecha, en qué día? Nosotros el día 7, yo porque fui un poco más tarde que algunos, porque estaba en la artillería pesada, con el cañón 105, entonces estamos atrás de todas las otras posiciones. Yo nombro a ellos, aquellos que estaban adelante, nosotros con un arma de más alcance, estábamos más atrás del... ¿Y qué te puedo decir? Hoy, que siempre él tiene una anécdota mía, que fui el único que encontré en Bahía Foc, fue a él. Y cuando lo vi, lo primero que le pregunté si tenía un cigarrillo. Porque no tenía, y no le pregunté si estaba bien o mal, pero eso fue apenas llegamos ahí a Bahía Foc, a la semana, ¿no? Que uno tardó en hacer las posiciones, dimos muchas vueltas antes de tener la posición, porque dormimos en los corrales de donde esquilaban las ovejas, bueno, entonces movimiento que hubo hasta tener nuestro pozo. Claro, el famoso pozo de Zorro, ¿no? Claro, en el caso nuestro no era pozo Zorro porque éramos 4 soldados y un oficial, entonces el pozo nuestro era un pozo grande, donde estaba el cañón, donde teníamos todas las balas que tenían 60, 70 centímetros de alto. Entonces nuestro pozo era grande porque convivimos 5 personas ahí adentro. Claro. Pero en la tierra, digamos. Sí, en la tierra, ¿Y cómo se soportaba ese tiempo, ese clima? Era bravo. Era bravo y uno siempre hablando, más que cuando empezamos a tener hambre, que nos faltaban las comidas y bueno, uno pensaba cuando íbamos a llegar qué es lo que íbamos a comer o qué es lo que íbamos... Que le hemos pasado bastante fea ahí. En el caso mío no hice tanta guardia por estar, que estaban ellos al frente, entonces no tuve tantas guardias, no he pasado tanto frío porque vivimos adentro de ese pozo. Claro. Porque el frío era tremendo. ¿Y el regreso cómo fue? Un poquito le preguntábamos recién aquí al compañero, ¿cómo fue ese regreso? Bueno, fue el mismo regreso porque vine con él y en caso de mi padre habían viajado a Córdoba porque habían escuchado un comentario que llegaba una partida de soldados que venían de Comodoro Rivadavia. Llegaron allá por la falta de comunicación, llegaron a Córdoba y yo había llegado a Pozo del Mole. O sea que después, de ahí no sé cómo ellos se enteraron que yo estaba en Pozo del Mole y estaban en Córdoba. Habían a ver si llegaba. Era un mundo de... En ese momento no sabían si estabas vivo, ¿o sí? No, porque no había comunicaciones en ese momento. Hablando de comunicaciones, ¿las cartas llegaban? ¿Tuvieron en algún momento de la guerra, ustedes mandaban cartas o recibieron de los familiares, amigos, allegados? Yo las cartas que mandé de allá sí las recibieron. Y en caso de mi padre, habían ido un grupo de familiares, habían ido a Comodoro Rivadavia, porque bueno, cuando se enteraron del tema de Malvinas, viajaron con un grupo de Villa María, pero llegaron allá, ellos llegaron el día 7 y yo había salido el día 6. Así que no me pudieron ver. Encontraron a Víctor López, porque él fue, después encontraron a él que lo conocían. Pero no, y de ahí mandaron una encomienda con un sobre que me habían mandado plata por si necesitaba plata allá. Bueno, el sobre con plata no lo recibí, pero recibí la encomienda.
Muy movilizadora, muy emotiva, muy linda. Yo digo que esto sirve para seguir malvinizando y que no muera la causa. Porque no Bueno, recién Jesús decía eso, desmalvinización, un poquito la labor o la tarea de ustedes como veteranos, como excombatientes, es malvinizar nuevamente. Siempre digo que nosotros volvimos para contar la historia y que no muera la historia esta, por los 649 que quedaron allá. Yo creo que nosotros tenemos la obligación de seguir viva lo que es Causa Malvinas. Causa Malvinas, 649 que quedaron allá, pero muchos otros más que fueron dejando su vida una vez al regreso, ¿no? Todavía afectados por la guerra. Siempre digo que el que no forma una familia se quitó la vida. El pilar nuestro fue nuestra familia, gracias a Dios. Uno pudo formar una familia y bueno, son los pilares que en estas fechas hacen falta. Allá en combate, compartiendo el mismo punto con el resto de los muchachos, como recién compartían acá, ¿les tocó combatir hombro a hombro? ¿Cómo se... No, hombre, hombre. Fue siempre ataques aéreos y naval, siempre. Tuvimos casi todas las noches, después del 1 de mayo, casi todas las noches, bombardeo naval y aéreo. El primer cruce bélico, en tu caso, en el grupo que te acompañaba, ¿cuándo lo tuvieron? ¿A partir del 1 de mayo? El 1 de mayo. El 1 de mayo fue el primer ataque que tuvimos nosotros. A ver, ¿y recibían noticias de aquí del país en ese envío de cartas? ¿Qué se comentaba de lo que pasaba acá en la Argentina? Lo primero que teníamos nosotros, el jefe, comentaba que en la Argentina se comentaba tal cosa, que había hundido tal barco, tal cosa. Y bueno, hubo un poco de mentiras también ahí. ¿Había mucho de eso, de inventar un resultado que no se estaba dando por parte del gobierno en aquel momento? Por parte del gobierno siempre hubo invento, engañó a todo el país, pero nosotros no lo sabíamos, o sea, nos enteramos de poquitas cosas. Después cuando volvimos de regreso, bueno, todas las cosas que nos contó nuestros familiares, bueno, dijimos, che, no era cierto esto, no era cierto. A ver, mencionaste la familia, un soporte fundamental, ¿no?, para todo ese periodo de posguerra. Un pilar, porque nosotros peleamos dos guerras, la guerra de Malvinas y insertarse en la sociedad, que no fue fácil. 10 años que no te podías salir de casa, decir eras combatiente no era una carta de presentación para un trabajo. Lo tuvimos mal, 10 años lo tuvimos mal. Hoy, gracias a Dios, bueno, cambió todo. Bueno, pasaba eso, ¿no? Recién lo charlábamos también, se da en el mundo. Cada vez que hay una guerra, una posguerra, pero hasta conseguir un trabajo era como si alguien fuera expresidiario, por ejemplo, conseguir un trabajo. Sí, era mala palabra, sí, que era excombatiente. Pero bueno, todo cambió. Gracias a Dios, para bien. Todo. ¿Y el regreso cómo fue? ¿Más o menos similar al de los muchachos? ¿Volvieron juntos? Yo vine un mes después que ellos, porque tuve problemas de piernas, congelamiento de piernas, pero fue más o menos parecido. Yo llegué a mi pueblo, a Pozo del Molle, y mi padre ya me estaba esperando y mis dos hermanos. Así que fue un encuentro muy lindo. Bueno, y hoy viviendo ahí en Carrilobo. Viviendo en Carrilobo, sí. Mañana tenemos el acto, así que están todos invitados. Mañana, ¿a qué hora? A las 10 de la mañana. Así que los espero, si quieren ir.